Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hoy estando hablando ahora de palomas, que hace mucho que no hablo de palomas. Y vamos a hablar de un tema que varias veces lo he comentado con la gente, lo he charlado y llama la atención. ¿Cómo es que la paloma reconoce cómo volver? ¿Cómo es que siempre la paloma vuelve? Es una de las cosas que a muchas personas le llama la atención este punto. Pero no solo el tema de volver acá estando en cercanía. Yo siempre doy el ejemplo de que las palomas deportivas, que es lo que más a veces asombran, se pueden soltar a 100, 200, 300 o incluso a 1000 o más de 1000 kilómetros, que hay competencias que llegan casi a los 2000, son competencias excepcionales, 2000 kilómetros, y la paloma vuelve, y vuelve en un tiempo récord. Entonces, ¿cómo es que se da cuenta la paloma en ese sentido de que a dónde tiene que volar? Por ejemplo, quienes estén cerca o vivan cerca de algún colombófilo o las mismas palomas de las plazas van a ver que salen todas juntas a volar en círculo. A eso se le dicen en colombofilia hacer un vareo. Es un ejercicio de reconocimiento, no solamente se está ejercitando en su vuelo, sino que está reconociendo alrededor. En las plazas las vemos cuando salen todas espantadas, dan la vuelta y regresan al punto de partida, que ahí no se alejan mucho, pero vemos que hace esas típicas vueltas hacia alrededor. Y en los colombófilos los vemos que lo están haciendo esas vueltas alrededor de una manzana determinada, y aunque no sepas dónde hay un colombófilo, te podés orientar de que en el centro de ese vareo, de esa vuelta que da, ahí podés llegar a tener en el medio un palomar deportivo. Es algo muy importante que hace la paloma. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la paloma empieza a tomar datos del entorno. Con estos datos genera una memoria y genera un aprendizaje. En base a este aprendizaje es que va a desarrollar ciertas características que le permiten volar. Pero hay dos aprendizajes que son sumamente importantes y son sumamente asombrosos. Uno es la posición del sol, cómo se va moviendo el sol a lo largo del día. Es un servicio meteorológico para eso, desde ese punto de vista, porque aunque esté nublado, se da cuenta y en base a eso sabe qué horario es y hacia dónde salía el sol y hacia dónde se ocultaba el sol. Y ya se va trazando un plano, una ruta para volver de lugares muy distantes. Eso es importantísimo para la paloma, aprender las posiciones solares. Lo otro, más asombroso todavía, perciben de alguna forma el campo magnético terrestre. Es una brújula. Es una brújula, para decirlo de alguna forma. Sabe cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este, cuál es el oeste. Es una brújula. Entonces tienen entre la posición del Sol y el campo magnético, ya tenemos una geoposición terrible que sabe a dónde dirigirse. Si a esto le sumamos
que el viento, que tenga viento en contra, trayendo olores de su ambiente hacia ella, más todavía. Entonces, tiene una capacidad de volver impresionante, pero se suma otra capacidad también de volver. En ese aprendizaje que dije al principio, que está dando vuelta, está viendo todo alrededor a distancia, pero imagínense que ella lo está viendo en un plano superior. No lo está viendo como nosotros que miramos así entre las calles, las casas o en el campo. No, ella está viendo un plano superior que, si sumamos que las aves tienen muy buenas vistas en general, tienen mejores vistas. Si ustedes vieron el video sobre cómo ven los animales, hablé que tienen una mejor vista que nosotros. Ven a grandes distancias los edificios, las terrazas de los edificios, o los árboles a lo alto, las formaciones, el paisaje lejano. Eso es lo otro que se suma. Entonces, se arrancan orientando con el sol, el campo magnético. Si perciben olores a distancia, porque el viento le favorece bárbaro, pero cuando se van acercando a mucha distancia, van reconociendo paisajes conocidos desde lo alto. En base a eso es que la humanidad usó las palomas mensajeras desde épocas memoriales. Está desde, no sé, los romanos, los griegos, ya se usaban palomas mensajeras porque sabían que eran capaces de volver. Pero acá surge el otro. Cuando rescatan las palomas heridas, las tienen en las casas, se le hacen tratamiento, ¿por qué una gran cantidad de palomas, cuando las liberan, entonces no regresan a su origen y se me quedan en mi casa? Que eso yo siempre les aclaro a la gente: mirá que te puede quedar la paloma en tu casa. Y les cuesta creer, y después me dicen: no se me va más, sale, vuela por el barrio y regresa, hace esa vueltita que yo veo que hace alrededor y regresa. ¿Por qué no regresa a su origen? Y acá la explicación es otra. La paloma se tiene que sentir de alguna forma muy a gusto con su origen, con su lugar, con su sitio. El primer sitio que va a conocer es el sitio del pichón. No conoce otro, a pesar de que está volando por todos lados, no conoce otro. Entonces, es como que es su lugar base, su lugar de nacimiento al que siempre va a regresar. Pero si el día de mañana, por ciertos factores de la vida de ella, se ve que tiene que permanecer un tiempo en otro lugar y ese lugar le resultó confortable, agradable, vaya a saber por qué, porque hay gente que me dice: cada vez que me acerco me sigue picando, no me quiere, pero no se va. Pero a lo mejor le resulta agradable, confortable por otra situación, cambia ese lugar de origen por el lugar de origen nuevo. Entonces comienza todo el aprendizaje de vuelta, a dar vuelta alrededor de la casa nueva, a sentir los aromas del ambiente, a ver cómo está la orientación de esa casa con respecto al sol, a orientarse geoposicionalmente dentro del planeta con el campo magnético. Empieza su aprendizaje, su entrenamiento de vuelta, y ahí es cuando no decide volver a sus orígenes, para decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, la paloma se me queda y por eso no vuelve más. Y hay gente que dice: no la puedo tener, y ya hizo parte del aprendizaje, parte del vuelo, y dice:
La rescaté, está bien, la curé, está bien, la traté, está bien, la solté y no se me va, me sigue viniendo. Y tengo un montón de gatos que la están esperando. Se la llevo a fulano de tal que vive en la punta opuesta del Gran Buenos Aires. Y lo más probable es que apenas llegue fulano de tal, primer día se le escapó, no se querenció ese lugar y de vuelta la tenga yo en mi casa y me atravesó todo el Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de todo el sitio, la región que haya entre mi casa y la casa que yo la dejé. O sea, a lo que voy, es complicado este tema, es bastante complicado. Por eso, siempre que rescatan palomas, cuando vienen yo les digo el primer día, independientemente del problema que tiene la paloma, ¿tenés perros? ¿Tenés gatos que ataquen a las aves? Sí, pero la voy a tener en un cuarto aparte para después soltarla. No, yo personalmente prefiero que le iniciemos un tratamiento en una casa que no haya perros y gatos, entonces movilízate, te doy, hay que hacer este tratamiento, arrancamos, pero ya fíjate en el primer día que lo rescataste dónde puede estar que no haya perros y gatos, porque si el tratamiento es largo se va a carenciar y después no se va a ir más. Es importantísimo esto saberlo, es saberlo. Hay veces que no, hay veces que estuvo 15, 20, 25 días, 2 meses en tratamiento y se te fueron y no volvieron más. Pero es infinidades de veces que ya estando 7, 8, 10 días en tu casa, ya no se te va, ya se te queda ahí. Así que podemos decir que la paloma es una especie de GPS con la ventaja que no hay que recargar la batería, no hay que actualizar los mapas, no hay que nada de eso. Ella está siempre al día de los cambios en el ambiente, se da cuenta de todo. Y espero que te haya gustado, que te estén gustando los videos. Gracias por seguirnos y nos veremos en otro próximo video. Vamos a ver con qué temas seguimos. Suerte, hasta pronto.